Hola a todos, amigos, amigas y amigues. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Gatos Historiadores. El día de hoy, junto a sus servidores Elizabeth Salas, Catalina Redondo, Tamara Pizarro y Alexis Pasay, vamos a cachar qué onda con el texto de Todorov sobre la conquista de América, específicamente en los capítulos 3 y 4, donde se habla harto de la igualdad y la desigualdad, el esclavismo, la relación con el otro, el colonialismo y demás cuestiones relacionadas con la conquista. Así que partamos. Oigan, ¿no cacharon que el texto, a pesar de tener un texto histórico, el autor se centra mucho en las relaciones con el otro, demostrando claramente su conocimiento en el campo de la antropología? Oh, tenía harta razón, no lo había pensado. Gracias por el datazo que no te preguntamos. Pero continuando, preguntémonos, ¿por qué aniquilaron a los aztecas? O sea, Cortés entendía mucho mejor a su mundo como Moctezuma, el de ellos, pero en lugar de ser un impedimento fue un incentivo al final, pues. Oye, sí, cuático. Es que Cortés admiraba caleta a los aztecas. Decía que las maravillas que veía eran como los mayores joyas del mundo. Las mercancías, la arquitectura eran como irrepetibles e inigualables. Hasta un hijo tuvo con una indígena que dominaba como varias lenguas. Pero amiga, reflexiona lo que dijiste, son puros objetos, nunca habla de sus creadores. O sea, tiene harta razón la Eli, pero te explico el porqué. Los conquistadores veían a los indígenas como sujetos, pero los reducían únicamente a un papel de productores, es decir, que no los reconocían como individualidades humanas, así que marcaban una distancia entre ellos y los otros. Igual sí, los conquistadores hablaban caleta de ellos, pero ¿cómo no iban a reconocerlo? Pues si la única forma de como reconocer la calidad de sujeto de alguien es con el diálogo. Mish, se nota que leíste el texto. Igual lo que hizo se mantiene hasta el día de hoy en varios países, pues. Eso es lo que dice en Instagram, por lo menos. Ya, pero continuando, ustedes cachan que las formas en que fueron exterminados fueron caletas. O sea, los malos tratos, las condiciones de trabajo y los ritmos eran los que eran impuestos además por los altos, que son como los más conocidos nomás. La esclavitud y la baja de natalidad por la nada de tiempo que tenían los indígenas para ver a sus parejas por la pega también hizo lo suyo, pues. Y también tienen que mencionar el tema del hambre y las enfermedades como la viruela que fueron usadas como armas por los conquistadores. Y estos mala clase no hacían nada para controlar el tema por pensar que era un castigo divino hacia los que no eran creyentes. Y todas esas maldades por el afán de ganar platita para el bolsillo y aspirar a altos puestos, no, pues. Ya, pero es igual los indígenas no eran tan tantos, y también hacían su homicidio y cositas locas por ahí. Ya, pero ellos no tenían una acción de violencia, pues. Los veían como algo religioso y a diferencia de los españoles ellos reconocían a sus víctimas públicamente. En cambio los españoles iban a territorios súper lejanos para hacer sus matanzas porque la ley no se cumplía ahí. Mientras más lejanas fueron sus víctimas para ellos, menor remordimiento porque los consideraban simples animales, no estaban ni ahí con sus identidades ni saber quiénes eran ellos. Oye, pero me crearían si les digo que esto acabó en un conflicto súper famoso conocido como la controversia de Balojid. Tan, tan, tan. Ahí se enfrentaron dos tipos que ya todos conocemos por la U, que es Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. Oye, la media mocha filosófica que se armó, técnicamente se intentó la igualdad contra la desigualdad, pero ya, veamos qué dijo cada uno. Ya, mira, en la esquina izquierda del ring tenemos a nuestro compadre el Sepúlveda, quien jura que la sociedad es jerárquica y no igualitaria, y que la perfección debe dominar sobre la imperfección y la fortaleza sobre la debilidad. Y por si fuera poco, se nos pone re racista diciendo que es legítimo dominar por la fuerza de las armas a quienes naturalmente sean esclavos. Afirma que se debe desterrar el crimen de comer carne humana, salvarlos de su sacrificio y justifica la pacificación porque permite la expansión de las palabras de Diosito. Pero por otro lado, en la esquina derecha tenemos al supuesto protector de los indios, y recalco supuesto, al señor de las casas. Nuestro amigazo defiende los derechos de los indígenas con una postura que según él viene de la enseñanza del Hijo del Purento, de nuestro Jesucristo. Pero mi compadre afirma que las leyes, los derechos y las reglas naturales son comunes para cualquier nación, sea cual sea su religión, su ley y su color. No establece ninguna diferencia. Y ustedes dirán, el tipo tiene un pensamiento re contemporáneo, pero no, porque este falso protector no quiere que cese la anexión de los aztecas al cristianismo, solamente quiere que se haga sin violencia y que en lugar de soldados hayan religiosos.
Además, él mismo andaba por ahí diciendo que este proceso traía ventajas materiales y que las rentas del rey crecían. Pero eso no quería decir que no lastimaran a los indios porque solo buscaban aumentar las finanzas del Imperio Español. Brígido, o sea, se enfrentan visiones esclavistas y colonialistas, po. En una se reduce al otro nivel de objetos y en la otra se les utiliza como sujeto productor para tener más luquitas. Igual nacieron dos preocupaciones con este tema, ya que se creó un eslabón social y llamaron sujeto promedio y tenían como la tarea de evitar que llegaran a ser como los de arriba y tenían que mantenerlos en su papel de productores. Sin contar que además se preocupaban de cuidarlos para que subieran la productividad, porque fuera de eso no les interesaba su vida ni cómo se mantuvieran. Pero igual para cerrar este tema y pasar a otro, hay que decir que el colonialismo era mucho más efectivo que el esclavismo. Igual se producían harto para conquistar de alguna manera. Se ponían trajes bonitos, había música y todos los soldados aparentaban ser buenos cristianos. Pero continuando, igual es importante la relación entre los españoles y los aztecas. Sí, pues eso aparece en el capítulo 3, en donde Todorov habla sobre las reacciones que existían. Ya, pero yo no cacho mucho. ¿Por qué no explican para cachar más o menos cómo eran los conquistadores? Ya, miren, este autor dice que hay 3 planos de relación. El primero es el plano axiológico, que se basa en cómo y cuánto quiero a la cultura que tengo enfrente y qué tan buena es para quererla y respetarla, obvio. El segundo es el plano praxiológico. Este se basa en cuando me acerco o me alejo o qué tanto me asemejo con la otra cultura. Y el último es el plano epistémico, que se basa en cómo y cuánto conozco al otro. Oye, pero ese es un punto súper importante. Estos 3 planos son súper considerables para poder entender al otro en cualquier circunstancia, sobre todo hoy en día, que igual es más difícil. Y igual las casas era inteligente porque él se acercaba, trataba de comprender a los aztecas, pero igual era súper vivo porque los quería conocer para imponer el cristianismo, po. Siempre buscando un beneficio. Pucha, qué rabia igual. Es como tratar de entrar a la buena como para tener a cambio un beneficio, pues. Esto de convertir a los aztecas en cristianos. También está lo de Cortés, que le da exactamente lo mismo lo que pasa en estas relaciones, porque él llegó y mató a los aztecas y lo único que quería era conquistar. Era bien de carácter este hombre, pero por ejemplo las casas estaban en el dilema de que tan buenas personas eran los aztecas, porque al principio los aztecas eran horribles e inferiores según ellos porque hacían sacrificios humanos a su dios, pero pese a ello las casas cachó que no eran tan malos porque seguían su propia cultura de sacrificio y comprendían las diferencias. Ya, pero ¿en serio veía bien a los aztecas por los sacrificios? Sí, pues porque hace la comparación entre su dios cristiano y el de ellos y como que empieza a cachar que hay mucha semejanza, porque compara un pasaje de la Biblia en donde Abraham iba a matar a su hijo porque Dios se lo ordenó. Oye, pero hay algo importante que destacar, él crea el concepto de bárbaro para justificar estos actos impuros. ¿Y alguien sabe lo que significa esa palabra? Sí, eso me lo estudié. Significa que todos somos distintos a los ojos de otros. Lo que no conocemos nos parece extraño para alguien que tiene otras costumbres, pero principalmente es alguien salvaje. Como para explicarlo más fácil, como también lo vimos en filosofía. Sí, igual Todorov también habla de Durán, que plantea la idea del mestizaje, ya que él se preocupa de conocer bien a la otra cultura porque piensa que esta es la única forma de transformarla. Si bien sus intenciones eran buenas, su fin era someterla a la ideología cristiana, po. O sea, igual defiende la idea de evangelizar. Sí, pues si ese era el fin de la conquista, aparte de generar riqueza y todo eso. Sí, igual hoy en día hay grandes ejemplos de mestizaje. Por ejemplo, representada en la religión, tenemos la Virgen de los Mexicanos. Y esto nace cuando se crean los bandos de los franciscanos con los dominicos. Sería como una especie de civil war. No, pues esto fue distinto, porque los dominicos creen que la única fe posible es el cristianismo puro. En cambio, los franciscanos son más flexibles. Dicen que el cristianismo se puede adoptar de diversas formas y que no es necesario que sea completo, que puede tener otros elementos culturales. O sea, un ejemplo de esto actualmente serían como las virgencitas de los chicanos o los que salen a robar. Sí, exactamente. Tiene el valor religioso, pero también el cultural.
qué entretenido igual eso sí, o sea, entonces ganaron los franciscanos. Igual es más lógico lo que plantean ellos, pues si la esencia del ser humano es mantener sus raíces. Así es, po. De hecho, en el texto aparece un ejemplo súper bacán donde Durán compara el sonido del tambor con el canto del Ave María. Es como un perreo católico para este tiempo. Sí, exactamente. Ya, pero ¿por qué empieza a comparar a los españoles con los aztecas entonces? Porque pensaba que Santo Tomás y Quetzalcóatl eran el mismo predicador. Eso es No sé la de cuál se media habrá hora fumado. Esa es la media hora y tal. Sí. Igual es importante dar a conocer que Durán fue uno de los primeros mestizos culturales por su forma de vivir. No tenía afán de riqueza, iguales a los indígenas. Y por otro lado, la comprensión de ambas culturas, como por ejemplo su admiración por los textos indígenas. Finalmente, concluye no elegir porque intenta comprender y reconocer ambos mundos, pero no logra hacerlo por completo. Me quedo rondando eso de los textos de los aztecas. Ah, ya. Sahagún es el responsable de tu pregunta, po. ¿En serio? ¿Y por qué? Porque Sahagún era franciscano, entonces tiene la mirada del sincretismo. Él pensaba que la cultura del otro se debe querer y respetar. Ya, pero ¿qué tiene que ver? Tiene que ver todo, po, porque como decían al principio, los conquistadores querían propagar la fe cristiana entre los aztecas, pero terminaron metidos en el plano epistémico. Brigio. ¿Entonces no les evangelizaron? No, porque se desconcentraron, pues, y terminó interesado en la cultura. Entonces, donde se desconcentró, comenzó a comprender con totalidad a los aztecas, y ahí es donde tienen que ver los textos. Porque Sahagún quería que se conociera la religión, que la misma escritura se guardara y prevaleciera finalmente. Y también que se registraran los logros culturales de Nahuatl. Saben, está bien interesante el tema, pero se nos acaba el tiempo, por lo que tenemos que despedirnos, así que ¿quieren concluir algo, decir algo para los oyentes? Calmado. Yo creo que igual es importante lo que plantea Todorov en su texto porque podemos también representarlo y llevarlo como a la actualidad. También hay como un constante guerra entre como cultura, lo que se nos impone, la religión, y eso igual ha cambiado caleta durante el tiempo. Es verdad, y aparte igual el texto te permite mirar claramente una mirada no muy establecida ni muy aprendida por la gente, ya que siempre hemos visto la parte más agresiva, pero yo por lo menos no tenía ni idea de que de alguna manera admiraban a los aztecas o a alguien de este pueblo que al final de cuentas liquidaron. Sí, es verdad. Es súper real. Así es. Así que Estamos nos como despedimos. juntos con el tiempo. Nos despedimos por hoy, los invitamos a leer el texto en caso de que les interese y quieran una mayor comprensión del tema, así que nos despedimos, adiós. Adiós. Adiós.